Bien, buenas noches. Es un gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Bueno, en primer lugar, antes de dar inicio propiamente al trabajo sobre el tema, quiero expresar mi agradecimiento al equipo de Yoica, a Arturo, Alejandro, Jesús, por haberme extendido esta amable invitación. Y bueno, como ya ustedes conocen, el título que he propuesto es Lo incorporal como solución al problema del espacio y del cuerpo en psicoanálisis. Habría que decir que uno podría agregar además también que lo incorporal es una solución para el tema del tiempo, que es otro de las categorías que regularmente, digamos, están asociadas a este tipo de dificultades que desde Freud, pues obviamente con su descubrimiento empiezan a ponerse en desarrollo, pero pues ese será un tema que probablemente en otra oportunidad comentaremos, así que en esta ocasión, reitero, me dedicaré específicamente al tema del cuerpo y del espacio y de cómo a través de ese concepto de lo incorporal eh, Lacan soluciona, digamos, las dificultades que el psicoanálisis mismo por su descubrimiento, por las implicaciones que tiene clínicamente hablando, pues enfrenta con, digamos, lo que implica también, sobre todo en la época de Freud, las concepciones más aristotélicas en relación con el cuerpo, como veremos, pues, en relación con ello a lo largo de la charla hoy. Yo hablaré ahora unos 50 minutos, alrededor de ese tiempo, tal vez una hora. Bueno, voy saludando que veo que Alexandra, Jesús, bueno, gracias por acompañarnos. Esperemos que se vayan sumando las personas a este encuentro. Y bueno, después de ese primer momento en que yo hablaré, la idea es que ustedes puedan ir también agregando sus preguntas, sus comentarios, sus aportes y que tengamos una media hora más para discutir, dialogar al respecto. Entonces quiero comenzar señalando, en primer lugar, que ese término incorporal, ustedes saben, Lacan lo menciona en varias oportunidades, de hecho bastante temprano si uno piensa en lo que es su enseñanza, tal vez no en relación a la edad de Lacan, que como él mismo dijo, empezó un poco tarde. Hola Carla, hola Carito, voy saludando también a quienes van llegando por allí. Entonces digo un poco tarde en relación a su edad, pero un poco temprano en relación a su enseñanza. Estamos hablando del año 58, 59, en el que estaba dictando su seminario sobre el deseo y allí hace la primera mención a ese concepto de lo incorporal, además de una manera en la cual presenta la supuesta crítica que de pronto algunos otros teóricos y particularmente psicoanalistas hacían al modo en que él abordaba el psicoanálisis. Esta cita ustedes la pueden encontrar en la página 307 del seminario en la versión de PAI 2 y dice, al parecer, ignora la existencia del cuerpo. Tengo una teoría incorporal del análisis. Eso es al menos lo que descubren cuando escuchan desde cierta distancia lo que aquí articulo, ya que se irradia. Esto que quiero señalar en términos del tiempo temprano en el que aparece este uso del concepto en Lacan es para también mostrar que, si bien aparece con mayor fuerza a partir de 1969 y las implicaciones que va a tener también para la clínica van a ser después de ese periodo, en realidad Lacan tenía conocimiento del concepto desde muy temprano y ese conocimiento del concepto es evidentemente a partir de la lectura que Lacan había hecho del texto de Emile Breguet, un filósofo francés, particularmente quien trabajó la historia de la filosofía de manera muy ardua, y que en 1907 había publicado este texto que se titula La teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo, que habría que decir que no tuvo tal vez el conocimiento público que en la época pues otros textos filosóficos habrían tenido. De hecho, el término incorporal ha sido poco usado en la filosofía, por lo menos en lo que conozco, y tal vez incluso Pierre Hadot, quien ha trabajado bastante en relación al estoicismo, algo refiere, y por allá tal vez Deleuze, si mal no estoy, también, pero es a partir de la lectura de Lacan. Y en español tuvimos recién la traducción de este texto, esta versión de Leviatán, que se publicó en Argentina y que realmente fue gracias a Jean-Michel Bapro que se conoció, pues, o se hizo la traducción al español de la mano de Félix Contreras y Roberto Pichori y Pablo Román. Pero hasta ese momento no teníamos la traducción al español, existía pues unas versiones
iniciales que ellos mismos habían hecho y circulaban por internet, pero no propiamente publicadas. Ese texto, digamos, a mi juicio, va a ser la vía regia con la que Lacan, como les mencionaba, va a solucionar esos problemas del espacio y del tiempo. Voy a mencionar las otras citas antes de entrar ya propiamente en materia con la lectura de un texto que les he preparado y que quiero ir leyendo y comentando, en las que Lacan se refiere a este término. La primera es esta que les decía del seminario sobre el deseo. La segunda está en el prefacio a una tesis, que fue el prefacio de la tesis de Annika Riflet-Lemer, y que está publicado en los otros escritos en español. Allí Lacan dice dónde situarlo a este objeto A, el principal incorporal de los estoicos. Entonces, allí hay algo ya que señalar, y es que, por un lado, pues en ese sentido Lacan se refiere directamente a la escuela antigua del estoicismo, situando en ellos el objeto A, cosa llamativa, ya que pues él insistió en varias oportunidades en que esa había sido su única verdadera invención, y sin embargo en este texto de 1970 pues les atribuye a ellos la invención de ese objeto A, digámoslo así. Y de otro lado, el hecho de que ese es uno de los 4 incorporales que estarían en el estoicismo y que tienen, digamos, impacto en la manera en cómo Lacan va a trabajar esa solución a lo que Freud había planteado. La tercera es tal vez la más conocida, se cita con frecuencia, está en Radiofonía, el texto que se publica de esta entrevista en 1970, y en la segunda pregunta, pues Lacan dice lo siguiente: el primer cuerpo hace al segundo al incorporarse en él, de donde lo incorporal, que sigue marcando al primero, desde el tiempo posterior a su incorporación. Hagamos justicia a los estoicos por haber sabido de este término del incorporal, firmar en que lo simbólico sujeta al cuerpo. Incorporal es la función que hace realidad de la matemática la aplicación de igual efecto para la topología o el análisis en sentido amplio para la lógica. Esa cita tiene varias cosas que van a ser claves. Por un lado, la relación entre los cuerpos, que va a ser una de las cuestiones centrales para solucionar el problema de la perspectiva, digamos, aristotélica frente a la estoica, y en la cual pues Freud va a encontrar algunas dificultades para poder avanzar. Y tiene la otra particularidad de que allí está casi al pie de la letra, como seguramente quienes tengan la oportunidad, ojalá lo puedan revisar en detalle el texto de Breguet, van a encontrar que muchas de las máximas de Lacan o bien están sustentadas en fragmentos directos del texto de Breguet, o por otro lado están tomadas directamente del texto, con esta particularidad que tenía Lacan de no citar directamente a sus fuentes en muchas de las oportunidades. Tengo que decir que, de hecho, si afirmo con plena seguridad que este texto fue referencia de Lacan, es fundamentalmente porque quien me informó de ello por allá en el año 2012 fue Jean-Michel Bapro directamente. Y como verán, pues allí hay, uno podría decir casi un plagio de muchas de las afirmaciones que uno encuentra en el texto de Breguet y que luego Lacan va a retomar. Y la cuarta, está en ese mismo texto un poco más adelante y dice lo siguiente: se trata allí de otra cosa que del lectón, de lo que vuelve legible un significado. Lectón es otro de los incorporales, y vamos a ver que mientras el objeto A, que corresponde con la noción de vacío como incorporal en el estoicismo, vamos a encontrar que el lectón va a corresponder con lo que Lacan va a llamar el sujeto propiamente del inconsciente, que es este sujeto específico del psicoanálisis. Entonces voy a empezar por señalar cuáles son las aporías freudianas, las dificultades de Freud, ¿sí? Afirmar que Freud se ciñó estrictamente al mecanismo de Newton, imperante en su época, sería tan impreciso como afirmar que no intentó adecuarse a estos límites que la reina de las ciencias le imponía. Todas las ciencias de ese tiempo estaban basadas, digamos, en el mecanicismo de Newton, y Freud pues no era la excepción en sus primeros momentos. Por lo tanto, decir que se quedó en ello pues sería injusto con Freud, pero tratar de salvaguardar su imagen y decir que jamás se vio expuesto a orientarse por esa vía, pues también sería injusto. Y de hecho esto lo encontramos directamente en las 2 ideas rectoras del proyecto de psicología, que como ustedes saben, pues se publicó de manera póstuma, es decir, conoció la luz después de la muerte de Freud. Y en estas ideas rectoras del proyecto, Lacan declara 2 principios que son eminentemente newtonianos. El primero, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una cantidad sometida a la ley general del movimiento. Esto es muy importante porque, como ustedes van a ver, hay una perspectiva completamente diferente en la manera en cómo Aristóteles asumía el movimiento, que era
aquella idea en la que se va a basar Newton y que aquí retoma Freud, y que es el movimiento como una acción mecánica, en el paso del reposo a la actividad. Y en el estoicismo, en cambio, el movimiento tiene el valor de un acto que se repite siempre de nuevo, que es tal vez en ese sentido mucho más cercano a la idea de compulsión de repetición y todavía más pues a lo que va a tener que ver con la existencia de las cadenas significantes vinculadas a la definición que Lacan hace de la pulsión de muerte y de la repetición como tal. La segunda ley es suponer como partículas materiales a las neuronas. Aquí también es importante porque Freud está, digamos, emulando un poco la idea de la partícula, del átomo, que es algo propio de la física, tratando de ubicar esa materialidad del cuerpo del que se trataría, en el caso de su interés, en las neuronas, que serían entonces esos cuerpos, las partículas mínimas de eso que tendría que ver con lo psíquico. Entonces, por un lado, la partícula propia de la física, y de la mecánica newtoniana, ya pues digamos en el sentido de los desarrollos posteriores que se hace a partir de la mecánica de Newton, y por otro lado esta idea aristotélica, antigua, tomada digamos en relación al movimiento como paso del reposo de la actividad. Entonces la primera retoma la ley general del movimiento newtoniano, que heredero del aristotelismo lo asume como una acción mecánica, por lo que la diferencia entre actividad y reposo es central. La segunda emula el átomo, que como ustedes saben, pues es un término antiguo que viene de Demócrito particularmente, y como partícula mínima de la materia. Constatamos así el sello del mecanicismo de Newton en las ideas rectoras del proyecto científico de Freud. De hecho, el desarrollo de su texto busca esclarecer cómo funcionarían esas leyes para la energía que transita las neuronas y explicar así el modo en que opera el psiquismo. Sin embargo, el encuentro con problemas como las cantidades, las cualidades relativas a la memoria, como también la aplicación de esas ideas rectoras, por ejemplo, la sintomatología de la histeria, pues convirtieron ese proyecto, como Freud mismo dijo, en un calvario. Se lo dice en una carta a Freud, le dice, de hecho, me ha ocurrido algo curioso con mi phi, psi, omega. Ustedes saben o recordarán que esas son las letras con las que Lacan nombra los tres tipos de neuronas. Dice, tan pronto hube proclamado mi sensacional novedad y requerido tus felicitaciones por haber trepado las primeras cuestas, me encontré ante nuevas dificultades. Me resolví sin cavilar, arrojé todo el abecedario y me persuadí de que no me interesaba para nada. La psicología es realmente un calvario para mí. Ahora no quiero saber nada más de esto. Pues por fortuna sus angustias pasaron del calvario a convertirse, pues como sabemos, en ese motor del deseo que lo llevó a fundar esa disciplina nueva que es el psicoanálisis. Pero es necesario no apresurarse a suponer que por haber quedado guardado este texto pues, del proyecto en un cajón y publicado solo hasta por ahí en 1950, los problemas que planteaba el proyecto hayan quedado excluidos realmente del trabajo de Freud. Cada vez que Freud se enfrentaba a la pregunta por la espacialidad, la materialidad, el tiempo, el cuerpo, la causalidad, se veía forzado a transgredir esas ideas rectoras, pero se negaba a abandonar completamente la concepción aristotélica y newtoniana. Fíjense que, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, lo que implica, por ejemplo, la presentación de su primera tópica con el movimiento regrediente en particular, si bien tiene que ver con el movimiento como paso de la actividad al reposo, hay una transgresión porque esa regresión, Freud dice que es al mismo tiempo tópica y también temporal, y pues en la lógica newtoniana, en la física newtoniana, esa regresión temporal sería imposible, no así en la de Einstein, evidentemente, pero en la de Newton sí, con lo cual Freud ya mostraba una transgresión. Por eso la primera tópica de Freud no tenía realmente para él una concepción anatómica y de hecho advierte que es importante no confundir esa concepción de la tópica con alguna parte de la anatomía y que se trata de una metáfora, ¿no? Esa cita ustedes la encuentran en la página 529 del tomo 7 de Interpretación de los Sueños, y dice Freud lo siguiente: queremos dejar por completo de lado que el aparato anímico, de que aquí se trata, nos es conocido también como preparador anatómico, y pondremos el mayor cuidado en no caer en la tentación de determinar esa localidad psíquica como si fuera anatómica. Allí ya ustedes ven el problema espacial, ¿cierto? Porque si en un primer momento se había situado la neurona como partícula fundamental, pues luego suponer que no se puede ubicar esa tópica de lo inconsciente, preconsciente, consciente en una localización específica cerebral, pues rompe completamente con ese presupuesto de esa idea rectora y obliga a Freud en este caso, como lo menciona, pues a usar
algo que tiene el valor de una metáfora. Lacan va a ser muy insistente en que, de hecho, su topología, como él dice, escrita groseramente o realizada groseramente, realmente está más cercana del primer enfoque freudiano, es decir, de este momento de la primera tópica, sobre todo porque si ustedes revisan el yo y el ello, van a encontrar cuando Freud se refiere a ese homúnculo que presenta allí para presentar la nueva tópica que va a complementar a la primera, en la del ello y el yo, y bueno, y el superyo, Freud sí, a diferencia de ese momento de 1900, va a referirse directamente a la anatomía como soporte material de esa tópica. Eso lo van a encontrar en la página 21, de hecho allí en el tomo 19, que es donde está el yo y el ello. Dice Freud lo siguiente: tenemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico. Vale decir, la hemos adscrito en calidad de función a un sistema que espacialmente es el primero contando desde el mundo exterior. Y espacialmente, coloca Freud entre comillas, por lo demás, no solo en el sentido de la función, sino esta vez también en el de la disección anatómica. Fíjense que esa aclaración de si no en esta vez también contrasta precisamente con la aclaración que había hecho en 1900, señalando que en esa ocasión esa espacialidad no refería en ningún sentido a la anatomía. Mientras que aquí es enfático en que se trata de una disección anatómica, ¿no? Una representación, digamos, esquemática de la corteza cerebral. Entonces Freud está atrapado durante mucho tiempo en esa dificultad, pero a eso yo les quiero sumar algunas otras dificultades que ustedes seguramente han observado, y es que además de la dificultad del espacio para situar lo que es la tópica propiamente de sus conceptos, a nivel de lo psíquico, Freud se encuentra con la dificultad de que ese cuerpo que presenta esta serie de síntomas y que él descubre pues a partir del síntoma conversivo particularmente, no corresponde con la anatomía directamente y mucho menos con las causalidades en todos los casos biológicas, porque como ustedes saben, Freud, desde que llegó de sus estudios con Charcot, se empeñó justamente en demostrar esas diferencias entre las cegueras y las parálisis, que eran orgánicas, y las histéricas, e incluso también en derrumbar la idea de que la histeria era eminentemente femenina, y por eso, desde muy temprano, publicó un texto justamente que se titula Un caso de mi anestesia en un varón histérico. Entonces Freud veía también las dificultades en relación al cuerpo, y como ustedes van a ver, pues ese cuerpo que se convierte luego en el cuerpo pulsional es un cuerpo que tiene unas relaciones representacionales muy distintas en términos de, digamos, su comportamiento a la manera en cómo desde la anatomía y la fisiología podría entenderse. Entonces, digamos, Freud poco a poco va, digamos, enfrentándose a esa dificultad, pero hay un tercer asunto allí en relación a ese cuerpo, y es que para Freud la cuestión del cuerpo implicaba, y también de las tópicas, pensar que una cosa podía ser al mismo tiempo múltiple, es decir, que a diferencia de lo que se busca desde el punto de vista de la lógica aristotélica, donde priman las premisas mayores y la tendencia a lo general y a lo universal y a lo necesario, que es lo que, digamos, aportó Aristóteles a la ciencia, Freud se encuentra con que allí esa tendencia a la unidad es un poco problemática y todo el tiempo aparece que esa unidad es al mismo tiempo dos. Piensen, por ejemplo, en la misma idea de lo psíquico, ya dividida, aunque no sea originaria de Freud, ¿cierto? Ahí está Charcot, está el mismo Pierre Janet, está Breuer, pensando esa división psíquica, pero eso implica que hay al mismo tiempo lo consciente, preconsciente, lo inconsciente, que esa unidad puede ser al mismo tiempo multiplicidad. Si piensan en el trauma con sus dos tiempos, que al mismo tiempo es un solo trauma, Freud siempre aclaraba, ¿no? La represión es una, lo que pasa es que tiene dos modos, pero entiéndase que es solo una, aunque sea primaria y secundaria, de la libido afirma lo mismo, ¿cierto? Y todo el tiempo vemos esta dificultad de Freud también para situar esta relación entre el uno y el dos, ¿no? Entonces les decía que ese movimiento regrediente que da paso propiamente a lo inconsciente, ya que se trata del retorno o la búsqueda de unas marcas de satisfacción que están allí como marcas de ausencia y que explican el sueño, y también a las demás formaciones del inconsciente, pues se manifiestan allí como, dice Freud, un acto psíquico de pleno derecho. ¿Pero qué estatuto da Freud a ese esquema? Pues el de una metáfora, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Al no poder situar una materialidad diferente a las partículas en el sentido físico-anatómico y a la espacialidad que no fuese la intuitiva, la tridimensional, Freud ubica este modelo óptico como una metáfora. De cualquier modo, ese modelo del sueño como un circuito, diferente al modelo neurológico del árbol, abierto y sometido a pérdida. Recuerden, el modelo del árbol es el del sistema nervioso. Si usted corta una rama, el resto se va a seccionar, de allí vienen las parálisis, digamos, orgánicas. Mientras que este modelo de los sueños en la tópica es un modelo en circuito que incluso, si uno quisiera agregarle el examen de realidad que Freud agrega en 1925, pues
en esa relación entre lo interior y lo exterior casi que se podría hacer, si no propiamente la banda de Möbius, como digamos un poco esquematizando, forzando un poco allá a Freud, sí por lo menos con claridad una curvatura lemniscata, una curvatura pues de estas que muestran o que se conocen como el símbolo del infinito. Entonces Freud está motivado por un retorno que va en contravía de ese movimiento de la energía como acción mecánica del arco reflejo, y eso ya implica una ruptura epistemológica significativa con las dos ideas rectoras de su proyecto y por tanto también pues con los principios newtonianos. El concepto de pulsión está marcado por esas mismas dificultades, ¿cierto? Ustedes saben que Freud insistió en que la pulsión era esto que era como una trabazón entre lo psíquico y lo somático, pero eso implica al mismo tiempo pensar que hay dos formas de corporalidad que estarían allí pues implicadas. Entonces, esto que presento muy rápido de Freud, sin detenerme demasiado, es para dar las pautas de cómo esas dificultades aparecen allí, cómo ese cuerpo del que Freud habla no es un cuerpo que se pueda reducir a la anatomía, cómo ese espacio del que Freud habla no es un espacio del que se pueda pensar en términos de la tridimensionalidad intuitiva, y cómo también esa relación entre el cuerpo y el espacio no es una relación netamente independiente, sino que pareciera, ya desde la obra de Freud, que el cuerpo lleva al espacio en sí mismo, lo cual pareciera una entera contradicción, un absurdo en términos aristotélicos, pero que en la teoría de los incorporales del estoicismo antiguo es perfectamente posible. Entonces voy a arrancar de una vez ya con la parte que quiero presentarles a propósito de lo incorporal, que debería ser realmente los incorporales en plural, como solucionar las dos aporías freudianas del cuerpo y el espacio. Lacan buscaba rearticular la labor freudiana en cada uno de los puntos de la rigurosidad, perdón, de los puntos en que la rigurosidad parecía destinada a una aporía, a un callejón sin salida. La insistencia de Freud en explicaciones organicistas, dado su afán por hacer del psicoanálisis una ciencia natural, requería un retorno. Dice Lacan, cito aquí, volver a decirse todo sobre otra faz para que se cierre lo que ésta encierra, que no es ciertamente el saber absoluto, sino aquella posición desde donde el saber puede invertir efectos de verdad. Hasta allí la cita. La concepción de un cuerpo erógeno, tal como Freud lo había intuido, no se acoplaba a sus intentos de biologización. Eso es otra cosa que también se puede observar más allá del principio del placer, porque es muy interesante cómo Freud hace toda una dialéctica del significante del Fordá, y luego a partir del apartado 3 del texto se aboca a una teorización basada en las teorías de Weismann sobre las células mortales y las células inmortales para mostrar que aquellas que tienen reproducción sexual pues tienen una tendencia a lo inanimado, y a partir de eso intenta explicar la compulsión de repetición como algo inherente a todos los seres vivos. Pero como ustedes saben, Lacan va a romper completamente, es decir, hace una ruptura epistemológica con esa perspectiva de Freud para poder pensar la cosa más bien desde el punto de vista del significante. El problema era cómo hallar un tipo de corporalidad distinta y una lógica que la sostuviese rigurosamente. Fue entonces muy probablemente cuando Lacan encontró que era tiempo de hacer, abro comillas, justicia a los estoicos por haber sabido de este término, el incorporar, firmar en que lo simbólico sujeta al cuerpo. En ese texto de Breillet, ¿no? Breillet se ocupa de presentar las diferencias entre el estoicismo antiguo y el aristotelismo, enfatizando que los primeros tenían gran interés en la verdad, mientras que a pesar de la tradición histórica que supone lo mismo para Aristóteles y desde allí la ciencia moderna, dice Breillet, abro comillas, este dio como fin a la ciencia no lo verdadero, sino lo general y lo necesario. Esa es una diferencia muy, muy importante, porque suele pensarse que lo que Aristóteles aportó a la ciencia fue algo que tenía que ver con la verdad. Obviamente en la modernidad eso sería insostenible, pero en realidad cuando Émile Breillet hace el análisis detallado de qué es lo que a través del silogismo y de la lógica clásica por él fundada, digo por él por Aristóteles, realmente se pone en juego, es más esta idea de lo necesario, entendido lo necesario allí como aquello que no puede no ocurrir, aquello que tiene un valor de ley, y lo general, que sería la manera en cómo esa ley sería válida para todos los elementos que hacen parte de esa premisa mayor del conjunto, digamos, universo, ¿no? Es por ello que las premisas mayores operan como generalidades que resultarían necesarias para toda conclusión lógica. Sin embargo, los estoicos veían un problema en ello, pues una postura tal implica que la relación lógica entre el sujeto y el predicado esté determinada por algo esencial. Es decir, que las premisas mayores, como ustedes saben, se construyen sirviéndose de la cópula es. En la lógica aristotélica, la relación del sujeto y el predicado implica que, digamos, como cita el ejemplo, o como propone el ejemplo de allí, que el árbol es verde, ¿no? Y en ese sentido, la cópula es, que implica el verbo ser y que vincula al sujeto con el predicado, pues haría
que ese adjetivo que califica al sujeto, que es el color verde, se convierta a través de esa cópula es en algo esencial. Es decir, que si seguimos el silogismo, tendríamos que llegar a afirmar que entonces, si todo árbol es verde, si el árbol como concepto general es verde, pues entonces habría que afirmar también que todo lo que es verde es árbol, pero además tendríamos que afirmar por vía de la partícula negativa que entonces si no es verde, no es árbol. Y ustedes entienden todas las dificultades que eso implica en términos lógicos, no solamente a nivel de la realidad lógica, sino incluso a nivel pues, de la realidad de hecho propiamente. Entonces, ¿qué decían los estoicos al respecto? Contrario a ello, ellos afirmaban esto, abro comillas para citar el texto de Breillet, página 40 y 41. No se debe decir, pensaban, el árbol es verde, sino el árbol verdea. Lo que los estoicos nos hacen ver es cómo había allí una solución al problema de la predicación. ¿No? Esto es muy importante también en términos del psicoanálisis y de las afirmaciones que hace Lacan, que Lacan afirma en varias ocasiones algo respecto o de que no hay ser del analista, que tiene que ver con esta idea del ser como cópula, o que no se puede afirmar la predicación o el predicado del analista, que de nuevo tiene que ver con esto mismo. Cuando se descuida la cópula es y se expresa el sujeto mediante un verbo donde el epíteto, atributo, no está puesto en evidencia, el atributo considerado como el verbo entero aparece entonces ya no como expresando un concepto, objeto o clase de objetos. Fíjense que ahí también los estoicos se salen de la idea de clasificación, que eso va a ser clave en el cambio de Lacan, por ejemplo, respecto de la ansografía freudiana de las estructuras clínicas. Sino que desde la perspectiva del uso de ese verbo como acontecimiento, dice Breillet, solamente se trata de un hecho, de un acontecimiento. De hecho, la palabra que los estoicos usaban para referirse a ese acontecimiento, cuando se dice el árbol verdea, era simbama y es el acontecimiento al sujeto. De allí que Lacan le preste atención tanto al hecho y al acontecimiento. Lacan habla del ser de hecho, de la forclusión de hecho, siempre refiriéndose a este concepto breyeriano, digamos más que estoico, diría yo, porque en realidad lo que sabemos de este estoicismo es por el texto de Breillet, lo que Lacan supo del estoicismo también fue por vía de ese mismo texto, y por otro lado el concepto de acontecimiento que marca, digamos, la implicación de un corte, que además es un término tomado del texto de Breillet porque precisamente vamos a ver que lo incorporal tiene el valor de un corte, o sea, es lo que se produce a través de aquello que por la fusión entre dos cuerpos ocurre como un corte. Cambiar la cópula es, por el acontecimiento al sujeto, por ese simbama, conlleva dos consecuencias. Primera, se suprime cualquier esencia relativa al ser. Es decir, desde la perspectiva del estoicismo no habría un ser esencial. Habría más bien una falta en ser, si se quiere pensar así. Y dos, se suprime cualquier supuesto de totalidad. Es decir, tendríamos que pasar de la lógica de lo necesario y lo general, como totalidad, en el aristotelismo, a una lógica en el estoicismo, que además es en la que Lacan va a avanzar, sobre todo en el seminario aún, hasta llegar a las fórmulas de la sexuación, para presentar que allí no se trata de la totalidad, sino de lo necesario y lo general, sino de lo necesario y lo singular, que es más propio de la lógica del estoicismo, donde entonces no aplicaría el todo para todo X, sino una cierta variante vinculada con el no todo, para no todo X. ¿Cierto? Que acá ustedes saben, en la forma de la sexuación va a introducir. De hecho, si ustedes revisan en detalle el seminario aún, van a encontrar que es todo un desarrollo en el que Lacan finalmente hace ya de manera definitiva una ruptura con la lógica aristotélica para entregarse completamente en su desarrollo a esta realidad de la lógica del estoicismo, que finalmente, como él mismo dice, es la que va a ser función de la lógica también de la matemática y del análisis situs, afirma el mismo Lacan, ustedes lo recuerdan en topología, en radiofonía, del análisis situs, que es la topología, ¿no? Que es el estoicismo, lo incorpora, lo que da realidad a esa condición de la lógica, la matemática y el análisis situs, que es la topología. Así, la relación lógica entre el sujeto y el predicado implica, por tanto, la pérdida de algo, una imposibilidad de la relación. Y aquí hay un asunto muy interesante porque Breillet lo afirma en la página 80, el tipo de relación que los estoicos planteaban entre los cuerpos implica que se admita un principio de imposibilidad de la relación, lo cual inmediatamente a uno le hace ruido, pues si piensa en Lacan, porque sabemos que ahí está tomado directamente, o sea, se puede encontrar la concordancia directa con este principio de Lacan, que es el principio de la lógica estoica, y es no hay relación sexual. Lacan lo expresa de esa manera, los estoicos lo admiten como el principio de imposibilidad de la relación, ¿no? Por otra parte, bueno, esto de la imposibilidad de la relación lo encuentran en la página 80 del texto de los incorporales. Por otra parte, los estoicos admitían la fusión, la interpenetración entre cuerpos, mientras que para Aristóteles dos cuerpos no podían ocupar el mismo espacio, por lo cual solo admitía la relación continente-contenido.
Ese es el modelo de las neurociencias, el modelo aristotélico, ¿cierto? Y el modelo que en realidad es innegable, los estoicos no negaban ese modelo, solo que comprendían que no era el único modelo posible, y ese modelo continente-contenido pues implica que hay un recipiente como este, por ejemplo, una botella, ¿cierto? Que dentro tiene un contenido que es este líquido, y lo que implica esa relación entre cuerpos es que ellos no se tocan realmente, siempre habrá un lugar de límite que imposibilita, digamos, que se toque o se interpenetren, pero además, esa idea es la que pasa, por ejemplo, en neurociencias, que supondrían que el continente es el sistema nervioso y particularmente la corteza cerebral, y que desde el punto de vista de lo que llamamos la vida psíquica y todos los fenómenos que están asociados a ellas, entre ellos el lenguaje, pues serían contenidos que estarían dentro de ese continente, ¿no? Eso hace finalmente que las neurociencias y el psicoanálisis tengan dos posturas por entero diferentes, que sean irreconciliables además, pero además, bueno, tal vez habría que hacer un pequeño matiz a eso que acabo de decir, porque hay al menos dos autores, Gerard Edelman y Tononi, que no me acuerdo el nombre de Tononi, que tienen un texto que se llama Un universo de la conciencia, o El universo de la conciencia se tradujo, que sí toman cierta idea de la corporalidad, pero no del cuerpo como experiencia, lo cual podría aproximarse un poco más a lo psicológico, pero no así a lo propiamente psicoanalítico, ¿no? Y menos en la perspectiva de lo incorporal. Entonces, para los estoicos, en cambio, bueno, una cosa más, esa idea del continente contenido también era la de Freud en 1895 en Proyecto de Psicología. Allí el sistema nervioso sería el continente y pues las neuronas serían los continentes de esos símbolos némicos que constituirían pues las marcas de la vida psíquica. Para los estoicos, en cambio, no había contradicción en que dos cuerpos ocuparan el mismo espacio. Dice Breillat al respecto: en la tesis de la interpenetrabilidad del cuerpo no se puede hablar ni de continente ni de contenido. Se confunden uno con el otro en todas sus partes y el lugar del uno es el lugar del otro. Aquí ya encontramos directamente cómo esa repetida cita de Lacan en radiofonía de la incorporación del primer cuerpo, que es el del lenguaje, con el segundo, que es el cuerpo en sentido ingenuo, el organismo que llega a ese mundo hecho del lenguaje, no se puede entender como un continente contenido. La incorporación, que es el término, digamos, estoico, implica la fusión, no el hecho de que hay un lenguaje donde queda contenido el organismo, sino que ese organismo como segundo cuerpo, en el sentido ingenuo, se fusiona con el primero, que es el del lenguaje, se interpenetran y se funden en uno solo, ¿sí? En todas sus partes, con lo cual allí pensar el cuerpo como si hubiera por un lado organismo, por otro lado lenguaje, y el uno continente del otro, pues ya no tendría sentido. Pero esto también nos implica pensar que entonces la noción de cuerpo en psicoanálisis no admite esa separación y, por ejemplo, a propósito de todos los debates que ha habido, a propósito de la pandemia y la atención desde el punto de vista clínico, virtual, telefónica y demás, pues nos implicaría que si vamos a pensar eso en serio, tendríamos que entender que ese cuerpo no se trata de este cuerpo imagen, sino de lo que implica esa fusión entre dos cuerpos y el cuerpo nuevo que ahí se produce, que como ustedes saben es el cuerpo pulsional al que Freud se refiere, pero que van a ver, esa fusión entre cuerpos tiene una consecuencia obligada y es la producción de un corte entre ellos que deja una marca de imposibilidad para que sean un cuerpo total, y entonces son un cuerpo ambiguo, paradójico, cuerpo que es al mismo tiempo uno y dos, y lo que ahí resta, lo que ahí se pierde, es eso que se llama incorporal. Entonces, incorporal es, digamos, lo perdido de la fusión entre dos cuerpos. El resultado de esa fusión será un incorporal, en ese sentido, ¿cierto? No solamente el cuerpo nuevo, que funde a los dos, sino un incorporal, una pérdida irrecuperable, que desde el punto de vista de Breillat, siguiendo el estoicismo, lo dice así Breillat, no es ni palabra ni cosa. Esto va a ser muy importante para que entendamos que lo incorporal no remite ni al significante, en el sentido sociriano ni lacaniano, ni al significado, ni tampoco a la cosa propiamente dicha en el sentido del objeto material, para decirlo así. Tal vez sea la cosa en el sentido freudiano, tal vez. El resultado de esa fusión será un incorporal, esto ya lo había leído. Bajo esa perspectiva, la acción de un cuerpo sobre otro no será mecánica, característica fundamental de los cuerpos desde el punto de vista de Newton. Eso también es muy importante porque cuando ustedes piensan la física aristotélica, para que un cuerpo se relacione con otro, lo que hace un cuerpo sobre otro es ejercer fuerza sobre él. Por ejemplo, el agua en la botella ejerce una fuerza, que es lo que finalmente implica que la botella pese más. En realidad estamos pesando dos cuerpos por aparte, que están allí contenidos uno dentro del otro, y eso es lo que hace que parezca que la botella pesa más, pero en realidad la botella siempre va a pesar lo mismo, solo que se le suma ahora el peso del agua, y ahí se ejerce una fuerza, ¿cierto?, que hace que esa botella vaya hacia abajo.
con lo cual los cuerpos son causas externas de efectos para otros cuerpos. En el estoicismo, al haber una fusión entre cuerpos, no es así. La fusión es interna a esa relación entre los cuerpos. No es un agente externo, y eso es muy interesante porque en la clínica, además, ustedes tendrán que pensar que desde ese punto de vista, por ejemplo, la psicoeducación no tiene ningún lugar, porque la psicoeducación piensa que el lenguaje es o todo lo que se puede hacer con la educación sería un cuerpo, incluso se piensa ya el lenguaje como cuerpo que tendría efectos sobre la conducta de las personas, como si fueran dos cosas independientes. Aquí la causa es intrínseca en el estoicismo, ¿sí? Intrínseca. Está perdida porque es un incorporal, como dice Lacan, y lo afirma así con todas las letras en el seminario 11 sobre los conceptos fundamentales. Esa cosa está perdida, es un incorporal, pero es intrínseca y ella causa intrínsecamente desde un cierto extranjerismo, porque está perdida, digamos, de una cierta extimidad, como dirá Lacan, causa un movimiento en ese cuerpo. Y ese movimiento, ojo a esto, dice Breillet, será entendido por los estoicos como, abro comillas, página 73, un acto que se repite siempre de nuevo. Es decir, que allí ese cuerpo está necesariamente vinculado desde el punto de vista de la fusión de los cuerpos. En este caso, digámoslo claramente, los estoicos decían que la fusión era entre el alma, que era un cuerpo sutil, y el organismo, pues Lacan dirá que es entre el lenguaje, que es un cuerpo sutil, y el organismo. Pues esa fusión de cuerpos va a producir esa pérdida incorporal que se va a volver causa intrínseca y al mismo tiempo externa por la pérdida de un acto que se repite siempre de nuevo en ese cuerpo. Entonces vamos viendo cómo la lógica del estoicismo le permite a Lacan empezar a articular varias cosas. Soluciona el problema de los cuerpos, porque ya no tiene que pensar en cuerpos independientes de continente-contenido, sino como fusión. De hecho, esa es la condición del sujeto. Recuerden la conferencia en Baltimore de Lacan, en la cual él se refiere precisamente, el título mismo, a que habría una inmixción de otra edad, ¿no? Que sería la condición sine qua non para absolutamente cualquier sujeto, y esa inmixción, o esa mezcla, o esa fusión, pues es a lo que él hace referencia en términos propiamente de lo que aquí refiere al estoicismo. Así, admitir la fusión entre cuerpos implica una pérdida constitutiva y un acto necesario, la repetición. Encontramos aquí un primer elemento clave, toda vez que la concepción freudiana del cuerpo pulsional implica estas mismas condiciones. Entonces, sustituir la lógica aristotélica de la relación entre el sujeto y el predicado y su concepción de la relación entre cuerpos es el paso inaugural dado por Lacan para resolver la aparente aporia freudiana con respecto a ese cuerpo, que no es solo organismo, en relación con continente-contenido. Y eso es lo que está expresado en la cita de Lacan en Radiofonía, pues con ella articula tanto la incorporación de un cuerpo con otro, una mixtura en todas sus partes, como la pérdida resultante, que hace además que no haya otro ser más que el ser de hecho, dice Lacan, es decir, de acontecimiento. Hubo pues en el estoicismo tanto una lingüística intuitiva, primitiva, como la llama Lacan, así como una topología primitiva, toda vez que en su doctrina, abro comillas, dice Breillet, no hay en el contacto de los cuerpos un punto preciso donde cesa un cuerpo y otro comienza, por lo que, hasta ahí la cita de Breillet, por lo que la continuidad interior y exterior se hace efectiva y se constata que es posible admitir que esos cuerpos interpenetrados son al mismo tiempo uno y dos y están marcados por una pérdida constituyente, que es eso que se llama incorporal. Entonces vamos, desde mi punto de vista, a situar de una vez eso incorporal a qué remite en la perspectiva de Lacan. Lo real será lo que corresponderá con lo incorporal, ¿sí? Es decir, lo real es lo que se hace necesario introducir en la lógica estoica, porque por estar perdido, no por ello es inexistente o no por ello deja de tener efectos, y que no es el cuerpo ni en el sentido de la imagen, significado, ni en el sentido del lenguaje, significante. En relación con el lugar, Lacan concebía la relación entre los cuerpos entonces a partir de esa mixtura, y no a partir del contacto en los límites entre el continente y el contenido. Por tanto, contamos con el derecho de poner en duda que su concepción acerca de ellos sea, como lo era para Aristóteles, incluso para Freud, la de un aparato, o que se refiere al movimiento y sus efectos vinculados con acciones de tipo mecánico. Para los estoicos, la dupla lugar y vacío también resultaba necesaria. Sin embargo, su manera de concebir cada uno de dichos elementos era diferente del modo aristotélico. En lugar de asumir la cuarta hipótesis, que fue la elegida por Aristóteles, como la correcta, a saber, que el lugar es lo que corresponde a las extremidades mismas, los estoicos eligieron la tercera hipótesis, aquella que define al lugar como el intervalo entre las extremidades. Partiendo de allí, afirmaban que el lugar de un cuerpo no tiene sentido sino, abro comillas, como el intervalo siempre lleno
que puede estar constituido tanto como por un cuerpo como por otro. Es lo que quieren decir los estoicos, diciendo que el lugar es concebido así como los expresables. Expresable es la traducción para lectón, para uno de los incorporales, por la transición, ¿no? Que es la metabasei. Es decir, que los cuerpos, digamos, en relación al lugar, ellos ocupan el lugar de una manera diferente de la aristotélica, porque no es como el lugar no es lo que está en las extremidades del cuerpo y por lo tanto como el continente, por decirlo así, del cuerpo, el lugar donde está ubicado, que es plenamente aristotélico y newtoniano, ni siquiera es entendido el lugar en el sentido relativista de Newton, porque ahí sigue siendo un cuerpo, aunque ya no absoluto, como, de Einstein, porque si bien ya ahí no es un cuerpo en el sentido absoluto, separado tiempo de espacio, sino relativo en continuidad, uno y otro siguen siendo cuerpos, y en ese sentido el estoicismo, como el psicoanálisis lacaniano, se acerca más a la mecánica cuántica, donde cuerpo y espacio ya no son categorías corporales, sino que uno podría decir son más del orden de lo incorporal, ¿no? Y ese cuerpo entonces es el mismo lugar como tal, y lo que ahí se producen son transiciones, movimientos que tienden a ser expresables, pero que por esa pérdida incorporal nunca, y este es el punto clave, llegan a ser expresados por completo. Y esto, si se comprende demasiado pronto, podría parecer indiferente al punto de vista de Aristóteles, pues en la medida en que el lugar es el punto común del pasaje de varios cuerpos, resulta en principio indistinguible de lo dicho antes, ¿no? Pero no perdamos de vista, como se menciona en la cita, que la palabra usada para indicar el pasaje de un cuerpo a otro en relación con el lugar no es necesariamente la sustitución absoluta de un cuerpo por otro, sino la de una transición. Eso va a ser clave porque además la topología se trata de eso. Además, claro está, de que el lugar es concebido en el mismo estatuto del expresable, es decir, del lectón de un incorporal perdido, ¿no? La cuestión sutil pero definitoria que intentaban indicar los estoicos era que no aceptaban, abro comillas citando a Breillet, que los cuerpos se tocan en su extremo ni enteramente ni por partes, ¿no? Está ahí la cita. Lo que resulta de esta postura es que, abro comillas de nuevo citando a Breillet, si no hay en el contacto de dos cuerpos un punto preciso donde cesa un cuerpo y otro comienza, se sigue de esto que deben, no obstante, interpenetrarse recíprocamente a menos que estén separados por el vacío. Ahora bien, esta última alternativa, por razones que veremos más tarde, no es admitida por los estoicos. Hasta ahí la cita de Breillet. Esto es muy importante porque el vacío, vamos a ver, es intrínseco al lugar y al cuerpo y no externo al lugar y al cuerpo, que es la idea que tiene o la hipótesis de Aristóteles. Aplacemos por ahora esta cuestión del vacío. Sabemos que ya que no es la solución al problema de la negación del contacto entre los cuerpos. Lo que admitían, por tanto, los estoicos era la interpenetrabilidad de los cuerpos. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que planteaba Aristóteles, para los estoicos dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio. Abro comillas, dice Breillet, y si en efecto dos cuerpos pueden estar en el mismo lugar, todas las aporías de Aristóteles sobre la teoría del lugar intervalo desaparecen. Es decir, los estoicos resuelven incluso los problemas de la contradicción en Aristóteles porque para ellos la estructura es paradójica, y en ese sentido también se aproxima más a la lógica posterior al descubrimiento de Bertrand Russell a propósito de la paradoja del conjunto universo, se aproxima más a la mecánica cuántica y por obvias razones de lo que hemos dicho, pues bueno, no sé si obvias, pero por las razones que he esgrimido hasta este momento, se aproximan más a lo que es también el psicoanálisis en la teoría de Lacan, al menos siguiendo él a su manera a Freud. Para Aristóteles, la aporía mayor de asumir la tercera hipótesis consistía en que se podría interrogar una y otra vez cuál es el lugar de ese intervalo y hacia al infinito. Sin embargo, esa aporía solo es válida si se supone que los cuerpos son impenetrables, mientras que cuando ellos son interpenetrables, como lenguaje y organismo, la relación continente-contenido queda excluida, pues, y dice Breillet, abro comillas, se confunden uno con el otro en todas sus partes, y el lugar de uno es el lugar de otro. Fusión íntima en todos los puntos de ambos cuerpos. Dicho esto, podemos reconocer la incidencia entre la perspectiva estoica y la de Lacan, la coincidencia entre la perspectiva estoica y la de Lacan. Es lo que hallamos en la cita de radiofonía, ¿no? Dice Lacan, el primer cuerpo hacia el segundo al incorporarse en él, de donde lo incorporal que sigue marcando al primero desde el tiempo posterior a su incorporación. La incorporación implica la interpenetrabilidad de sus cuerpos, cuerpo del lenguaje sutil y cuerpo en el sentido ingenuo, que hacen una fusión íntima. Esto es incompatible con cualquier teoría neurocientífica producida hasta la fecha, incluso con la perspectiva del proyecto neurólogo de Freud, toda vez que la relación continente-contenido queda excluida para Lacan como lo estaba para los estoicos, ¿no? Eso ya lo habíamos enfatizado. Entonces Lacan reconoció la línea inaugurada por Freud a pesar de sus dificultades, sin la cual sería impensable la implementación de una escritura de la espacialidad capaz de brindar
las preguntas para interrogar la superficie de esa corteza de la que hablaba Freud. Y Lacan va a interrogar directamente esa postura de Freud. Lo dice así: pero esta topología, que está en la línea inaugurada por Freud, ahí hay que hacer una precisión. Freud, en el texto de Yo y el Ello, dice que el cuerpo no solamente es una esencia cuerpo, sino además superficie y proyección de superficie. Uno podría decir que hay una geometría proyectiva que sigue siendo euclidiana, no topológica, pero eso le sirve a Lacan para decir que Freud intuía un poco esa idea topológica, y también con lo que ya les había mencionado de la primera tópica, en la cual pues Freud hace esa relación entre movimiento regrediente y progrediente, donde además afirmaba pues que esa regresión era tópica, temporal y también bueno, tópica, temporal, no, la tercera, eran tres variedades, tres modalidades. Entonces ahí Lacan va a interrogar esto, ¿no? Entonces, pero esta topología que está en la línea elaborada por Freud, cuando aprendió después de haber abierto con los sueños el campo del inconsciente, la descripción de su dinámica sin sentirse ligado a ninguna preocupación de localización cortical. Ese era el Freud de 1900. Es precisamente lo que mejor puede preparar las preguntas con que se interrogará la superficie de la corteza, que es la que hay que interrogar de la segunda tópica de Freud. ¿Qué otras implicaciones derivan de allí? Primero, hasta ahí era la cita de Lacan, ¿no? Que la acción mecánica por contacto queda excluida, esa acción mecánica del ejercicio, ¿no?, de fuerza de un cuerpo sobre otro. Segundo, que, abro comillas citando a Breillet, la extensión es considerada como el resultado de la cualidad propia que constituye un individuo corporal. Toda acción es concebida como un movimiento en tensión. Es decir, ahí hay un poco jugando con ese término acá, en la intención, ¿cierto? Hay una tensión constante en esa estructura paradójica del cuerpo por esa relación con lo incorporal perdido, que hace que haya transiciones constantemente. Intención. Hasta ir a la cita de Breillet. Así no habría clasificaciones posibles desde este punto de vista, como sí lo hay en la de Aristóteles, clasificaciones como las de géneros que contienen especies y que pueden delimitarse claramente por relaciones de continente-contenido, entre lo que está dentro y lo que está afuera, claramente por relaciones de interior y exterior, ¿cierto? Plenamente separadas. Hay en cambio en el estoicismo un movimiento de tensión constante, desde el centro hacia algún límite determinado en el espacio, y ese cuerpo podrá moverse, hacer transiciones, incluso cambiar su forma, porque, abro comillas citando a Breillet, el cuerpo lleva de alguna manera su lugar con él y por consiguiente el lugar cambia de lugar. Hasta ahí la cita. Una concepción tal, donde no se admite ese contenido, especies, géneros, clasificaciones, ¿no?, justifica no solo el uso de la topología, que es la geometría del caucho, de los movimientos, de las transiciones, ¿no?, que luego Lacan articula con la teoría de cuerdas, hace un modo de escritura nuevo, que, dato curioso, en la física, al menos que yo sepa, el primer artículo publicado de esa fusión entre topología y cuerdas aparece 10 años después de que Lacan ha hecho sus primeras aproximaciones a esa relación entre los dos, ¿no? Entonces, una concepción tal justifica no solamente el uso de la topología como modo de escritura de un espacio que no es el del lugar en el sentido aristotélico, sino que también implica, a mi manera de ver, y siguiendo a Lacan, una renuncia a la nosografía psiquiátrica e incluso también a la freudiana. En ese sentido, Lacan fundó una nueva concepción de cuerpo, de campo y de clínica para el psicoanálisis, prescindiendo de Freud, pero sirviéndose de él. Corregir el narcisismo freudiano con el estadio del espejo. Piensen en esto también. Los dos primeros textos claves de Lacan fueron sobre el espacio y sobre el tiempo, problemas que a ella lo inquietaban. Sobre el espacio, el estadio del espejo; sobre el tiempo, pues el de un nuevo sofisma, el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Corregir el narcisismo freudiano con el estadio del espejo fue una manera de situar la diferencia entre la ilusión por la captura imaginaria del mundo sensible y su articulación por el lenguaje, y la necesidad de introducir un sujeto que no exige esa unidad yoica, sino que se caracteriza por la marca de una división, un expresable, un lectón al que se refiere Lacan, a partir de lo que representa un significante en su relación con otro significante. Y si se propuso llegar hasta una clínica de nudos, fue muy probablemente porque lo que implica la concepción estoica es entender los movimientos en tensión, las transiciones en la posición del cuerpo, que lleva consigo allí su lugar. La perspectiva de Lacan sustituye las categorías y los modos, las categorías por los modos y los modos relativos al movimiento en tensión, los cuales son incorporales para el estoicismo. En esa vía, lo importante no es agrupar elementos de acuerdo con categorías, sino, abro comillas citando no a Lacan sino a Breillet, distinguir lo que actúa y lo que padece, por una parte, y por otra, lo que ni actúa ni padece. Hasta ahí la cita.
Situar lo que padece y lo que actúa en ese padecimiento es pues el centro de la clínica en psicoanálisis. Clasificar no es distinguir lo que actúa y lo que padece. Clasificar es agrupar términos, y eso no es la clínica del psicoanálisis. El análisis, por su parte, implica situar esas sutilezas que requieren una lectura de movimientos, siempre en tensión entre la materialidad del significante, los espejismos yoicos y los síntomas de un cuerpo que se afecta en relación con un sujeto que es incorporal, aunque tenga una proyección imaginaria que es el yo, ¿no? Ese sujeto que es incorporal, que es el lectón, expresable aunque nunca completamente expresado, pero que bien puede manifestarse en un cuerpo cuya materialidad es la del significante. La teoría de las relaciones del cuerpo, supuestas por el aristotelismo, quedan excluidas así del psicoanálisis lacaniano. Y esto justifica lo que dice Lacan, ¿no? Cito aquí a Lacan: al parecer, ignoro la existencia del cuerpo, es solo al parecer. Pero en realidad, dice Lacan, tengo una teoría incorporal del análisis. Incorporal en el sentido del texto de Hegel. Y si hay un cuerpo es porque al incorporarse el lenguaje, un órgano se hace significante, ¿cierto? Esto Lacan lo insiste, ¿no? Dice, abro cita para allí con Lacan: el cuerpo de los hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos, lo bastante para tener que encontrarles función. Se precisan a veces eras por un prepucio que adquiere uso con la circuncisión, véase el apéndice esperado por siglos enteros a partir de la cirugía. Así, por el discurso psicoanalítico, un órgano se hace el significante, es decir, fusión entre organismo y lenguaje. Esa era la cita de Lacan. Ahora bien, consideramos necesario reiterar que a pesar de que el movimiento del cuerpo implica el movimiento del lugar, lugar y cuerpo responden a naturalezas distintas. El cuerpo es, valga la redundancia, corporal. El lugar, de otro lado, es incorporal. Pero entonces, cuerpo e incorporal van juntos. El lugar, de otro lado, perdón, el cuerpo es, valga la redundancia, corporal, el lugar, de otro lado, es incorporal. Y en la medida en que, abro comillas y dando abrir, el lugar no es una representación sensible, cierro comillas, no hay razón alguna para buscar lo inconsciente, ni el lugar del sujeto en la anatomía, ni en ninguna parte de la realidad sensible. Si se quiere hallar algo de ese lugar, de ese espacio relativo a lo psíquico, al inconsciente, al sujeto del inconsciente, es necesario asumir que, abro comillas citando a Lacan, el sujeto está hendido. Freud no hizo sino decirlo una y otra vez de todas las maneras, luego de haber descubierto que el inconsciente solo se traduce en nudos de lenguaje. Hasta ahí la cita. Sabemos que Lacan ubicó en Freud entonces esas aporías, ¿no? Y una de ellas fue la de ese lugar para su concepción del espacio psíquico, ¿no? De allí que pueda suponerse que la primera tópica freudiana resulte para Lacan dotada de una menor imprecisión que la segunda, pues en ella Freud eligió dejar de lado cualquier localización orgánica, aunque eso lo implicara acogerse a esquemas que cumplían la función de metáforas. El recurso de Freud siempre era al mito, cuando no encontraba la lógica, muy útil, pero sin el logos, propiamente dicho, la metáfora, que es una sustitución representacional, pero que no es propiamente escritura en el sentido estricto, por lo menos no en el sentido de la escritura topológica, que sí va a ser una estructura escriturable, inscribible, ¿no? Bueno, y por otro lado, el recurso a la organicidad, a la biología, ¿cierto? Esos eran los recursos de Freud casi siempre. Entonces, Freud eligió dejar de lado cualquier localización orgánica, aunque eso le implicara acogerse a esquemas que cumplían la función de metáforas. La segunda aporía a la que Lacan va a referirse sobre Freud, ¿no? Apostaba por la disección anatómica. Ese esquema de Freud era otra aporía, tratando de situar los lugares en los cuales lo psíquico podría llegar a encontrarse de manera material en el sentido de la física aristotélica. Perdón que ya están haciendo preguntas, denme unos minuticos y ahorita les voy a responder las preguntas en detalle. Ya estoy por terminar en unos 5 minuticos lo que tengo para presentarles. Lacan buscó en el pensamiento estoico, a partir de su lectura del texto de Breillet, una solución diferente al problema del lugar en relación con el cuerpo, que aportara luz a la aporía y a partir de allí hacerse los medios, esquemas, grafos, matemas, ya no mitos, organicismos, metáforas, ¿sí? Que le permitieran escribir el más allá que Freud apenas pudo leer de manera intuitiva y vacilante. Recordemos una vez más lo dicho por Lacan al respecto, abro comillas, esta topología que se inscribe en la geometría proyectiva y las superficies del análisis situs, que es la topología, no debe ser tomada como se toman los modelos ópticos de Freud, como metáforas, sino claramente para representar la estructura misma, ¿no? Hasta ahí la cita. Es decir, cuando hablamos de estructura estamos hablando de lo que es necesario como escritura. Y para cerrar, el tema del vacío, que no lo quiero dejar allí como volando, porque es importante para entender el objeto A en particular. Habrá que decir que la cuestión del vacío
no tiene menor relevancia que la del lugar, ¿no? Es otro de los problemas que por parte del estoicismo encontró una solución de gran originalidad frente a las aporías aristotélicas. Y estoy convencido de poder situar en ello ciertos esbozos de lo que Lacan logró articular, ¿no?, como un punto de partida para otros de los problemas freudianos. Afirmo pues que la teoría incorporal del vacío propuesta por los estoicos muy probablemente, dice muy probablemente, en realidad debería quitarlo porque Freud lo afirma, fue el germen a partir del cual se hizo posible enmendar otra de las más notables dificultades con las que tuvo que verse las Freud, a saber, la del objeto. Como indica Breguet, abro comillas, la cuestión del vacío fue resuelta de manera igualmente original y nueva. Hasta ahí la cita. Ellos asumían que no hay nada vacío en el mundo. No obstante, debemos evitar apresurarnos para no caer en el supuesto de que si no hay nada vacío en el mundo, entonces el vacío no existe. Ese sería, por cierto, un error muy al estilo de los silogismos aristotélicos pletóricos de protonpseudos, es decir, premisas falsas. Para entender su lógica, es necesario hacer notar que en el estoicismo lo infinito y lo indeterminado, que eran elementos esenciales para Aristóteles y Platón, son dejadas de lado. Lo expulsan del mundo, dice Breguet. Así las cosas, todo en el mundo estaría determinado, marcado por la finitud, por lo limitado. Aquí hay que entender que lo limitado, digamos, implica precisamente la posibilidad del corte, ¿cierto? Su límite en el espacio, dice Breguet, se deben a la extensión de su potencia interna, no a que encuentre un freno en alguna fuerza exterior. Este límite es sin duda una noción racional, pero sin embargo, si no es una propiedad, al menos es un atributo. Hasta ahí la cita. Esto sustenta la afirmación de que no hay nada vacío en el mundo, puesto que para ellos el vacío es sin límite. Y dado que el mundo es cuerpo y como tal ilimitado, solo lo incorporal puede ser ilimitado, es lo real. El vacío en tanto incorporal y limitado tiene una naturaleza distinta de la del cuerpo. Recordemos que el lugar también es un incorporal, que cuenta con la particularidad de ser llevado consigo por un cuerpo. En cambio, el vacío para los estoicos implica retirar todas las determinaciones del cuerpo. Abro comillas, dice Breguet, no tiene forma y no puede ser informado, no puede ser tocado. Hasta ahí la cita. Agrega, y este es el punto de nuestro mayor interés, que el vacío es, abro comillas, considerado como una especie de cuerpo atenuado hasta perder todas sus propiedades, pero sin embargo existe, puesto que está separado de los cuerpos. Fíjense que esta cita es la que justifica la idea de que Lacan haya señalado al objeto A en prefacio a una tesis como el principal incorporal de los estoicos, ¿no? Así, el vacío es independiente del cuerpo, pero al mismo tiempo es un cuerpo atenuado, lo que le otorga una condición paradójica en comparación con los otros tres incorporales, que son el lectón, que corresponde al sujeto, el espacio y el tiempo. El tiempo, como les digo, hoy no me he referido a él, pero en otra ocasión tal vez podría hacerlo, que también he hecho pues ya un trabajo alrededor de ese incorporal también. Por otra parte, al estar carente de toda propiedad es irrepresentable para el mundo sensible en el sentido positivo de los objetos de la ciencia y de la física aristotélica, como el objeto A. En tal virtud, pensar en alguna totalidad desde la concepción estoica no implica suponer un conjunto completo de elementos positivos, sino que reconocer que ese, abro comillas, todo es parte cuerpo, y en parte incorporal. Los estoicos pretendían demostrar que el todo era algo, pero que era un no ser, ¿no? Es decir, que ese todo en realidad estaba marcado por una falta. Si se sigue con atención la lógica expresada por los estoicos acerca del vacío, las atribuciones que él realizan, encontramos en ellas similitudes con lo que Lacan consideraba su única invención, el objeto A. Y ante ello, Lacan se preguntó dónde situarlo a este objeto, el principal incorporal de los estoicos. Bueno, hay un par de párrafos más, pero voy a dejar allí para leer las preguntas y que podamos pues, conversar entre comillas, ya que esta modalidad tan particular pues, del comentario permite hacerlo acá con una cierta soledad. Bueno, primero que todo, saludo a las personas que nos han acompañado, que están haciendo preguntas. Patricia, hola Patricia, qué gusto saludarte. José Octavio, Silvia, Marta, bueno, Marta ya hace una primera pregunta, dice, buenas noches, ¿qué libro y autor es el que está leyendo cuando habla de los incorporales? Es Lacan, muy interesante lo del vacío inherente al cuerpo. Bueno, Marta, es este texto, se llama La teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo, es un texto de Emile Breguet que se publicó en 1907 y del que sostengo también un poco por lo que he leído y logrado entender, pero también, como les decía, porque directamente por boca de Jean-Michel Apro, quien me informó y me puso en conocimiento del texto antes de su publicación, y de que Lacan había, digamos, tenido acceso a este texto desde los años 40 más o menos, y que era pues uno de sus textos de uso frecuente, pues eso fue lo que me llevó a hacer esa lectura, digamos, como tratando de entender qué era lo que Lacan había encontrado de allí, y me llevó a concluir un poco que, pues si la interpretación de los sueños es la vía regia, el libro, para lo inconsciente, yo diría que para la lógica en Lacan, la vía regia es este texto
de los incorporales en el estoicismo antiguo, repito, es de Émile Breillat. Texto de 1907, que pues debido a que no fue un texto de mucho impacto, pues Lacan lo leyó, seguramente la mayoría de las personas de su tiempo no, y que a nosotros al español nos llegó en 2011, que recién se hizo la publicación de la traducción. Hola Carito, dice, se llama teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo. Bueno, estaba respondiendo a Marta. Listo, muy bien. Marta, bueno, gracias a usted por su interés y por seguirnos. Sí, es un tema difícil, pues es un tema que a mí me ha implicado mucho trabajo y transmitirlo tal vez sea incluso más difícil todavía. Patricia Garrido, hola, dice, gracias por su intervención. ¿Qué es para usted los incorporales? Usted los ha leído, que sostiene que lo incorporal deleza al trabajar los estoicos. Por otra parte, Lacan reconoce que es el lectón. Sí, de hecho, bueno, para las personas que llegaron un poco después, les comento, al inicio hice una lectura de las citas específicamente en las cuales Lacan se refiere a los incorporales y nombra el lectón directamente y habla del objeto A como incorporal estoico. Esas citas se las voy a recordar para quienes llegaron después. Son la primera que está en el seminario del deseo. En la versión de PAI 2 van a encontrar esta cita en la página 307, la repito, dice, al parecer ignoro la existencia del cuerpo. Tengo una teoría incorporal del análisis. Es al menos lo que descubren cuando escuchan desde cierta distancia lo que aquí articulo, ya que se irradia, esa es una. La segunda está en el texto Prefacio a una tesis, que es un texto publicado en 1970, que es la prefacio de la tesis de Annika Riflet-Lemer. Dice ahí Lacan, ¿dónde situarlo a este objeto A? El principal incorporal de los estoicos, refiriéndose a ese estoico, a ese cuerpo estoico que ha perdido todas sus propiedades hasta ser irrepresentable, que es la cita que tomamos de Breillat, y que corresponde pues con el vacío, que no es la nada, ojo, y que existe como incorporal. Y las otras dos citas que les traía son de radiofonía. Una es la más conocida, que es la que dice, que está en la página 431 de los otros escritos, es decir, del tercer tomo en español, que ya es publicado no por Siglo XXI, sino por PAI 2, la encuentran en la página 431 y donde Lacan dice, el primer cuerpo hacia el segundo al incorporarse en él. De donde lo incorporar se sigue marcando al primero desde el tiempo posterior a su incorporación. Y allí dice, hagamos justicia a los estoicos por haber sabido este término. El incorporar, firmar en qué lo simbólico sujeta el cuerpo. Que además esa idea de que es lo incorporal lo que hace realidad de la matemática, de la lógica, esa cita es tomada directamente, o sea, eso que dice Lacan es tomado directamente del texto de Breillat. Incorporar, dice ahí mismo en radiofonía de Lacan, es la función que hace realidad de la matemática, la aplicación de igual efecto para la topología. Bueno, lo que les decía que Lacan toma, aunque obviamente Breillat no se refiere a la topología, que en ese momento no estaba todavía muy desarrollado, aunque sí existía, Lacan Breillat dice directamente que ese incorporal es lo que hace función para la lógica y para la matemática, función de realidad. Y la última cita que traje, también es de radiofonía, la encuentran ahí en la página 438, dice, se trata, a propósito de la pregunta ¿quién fue? De Pedro, se trata allí de otra cosa que del lectón, ¿no? Ahí lo trae directamente, de lo que vuelve legible un significado. Hay una cosa muy interesante a propósito de esto del lectón, y es que Breillat hace una aclaración que a veces quienes han trabajado el lectón, porque hay varias personas que lo han hecho, de pronto Alfredo Einstein, bueno, y otras personas, rápidamente hacen equivaler el lectón, el expresable, con el significado. Y Breillat aclara que no se trata de ello, sino que todos los significados son expresables, pero no todos los expresables, sobre todo aquellos que corresponden al lectón propiamente, no son significados. Porque dice que el lectón no es ni el significado, ni la palabra, ni la cosa. Es decir, no es ninguno de esos tres cuerpos en el sentido imaginario, o la cosa ahí entendida más en el sentido, pues, no lacaniana y freudiana y demás, sino entendida, pues, en el sentido del organismo, no es eso, y tampoco es el significante. Bueno, Pedro trajo las citas, muy bien. Patricia, bueno, hacía las preguntas que estaba señalando ahora. Patricia, sobre esa pregunta de si ese libro lo discute Lacan. El libro directamente no. Lacan tenía, pues a mi juicio, una mala costumbre, que era no colocar las referencias de sus referencias. Sabemos que hay una buena versión establecida de los seminarios, sobre todo, que es la de Staferla, que está en francés, y donde allí se ha hecho un trabajo muy minucioso para tratar de ubicar todas las referencias de Lacan, con lo cual se arma un aparato crítico muy rico, pero que lamentablemente en la versión oficial, que es la de PAI 2 en español, ¿cierto? Que es pues obviamente la que es establecida por Jacques Lamiller, pues no solamente hay cambios en el texto,
muchos sentidos cuando uno compara las estenografías, la versión de esta perla que está basada en las estenografías, y en las versiones críticas, por ejemplo, que tiene la École Lacanienne, disponibles en digital, que ahí mismo están las estenografías también de los seminarios si las quieren ver. Hay muchas discrepancias, diferencias, omisiones en la versión de PAI 2, pero además, pues, Lacan no tenía, pues, como la costumbre de hacer referencia a ello, y por eso les mencionaba que supe de este texto antes de su publicación y tuve una versión, digamos, inicial porque quien me puso en conocimiento de ello fue Jean-Michel Lapera. Arturo, un abrazo para vos también, qué bueno saber que estás por acá. Arturo Marinero desde México. Patricia dice dónde coloca usted la resistencia, en el ternario y la tercera, Lacan coloca en el cuerpo imaginario. ¿Cómo lo listo? Patricia, mira, bueno, lo primero que habría que decir es que parte de lo que hace Lacan con su lógica es corregir, voy a plagiarme o a traerme un título de un libro de Damasio que se llama El error de Descartes. Lo que hace Lacan es corregir un error de Descartes, ¿cierto? De Descartes, que es precisamente esa separación entre resistencia y res cogitas, porque Freud con la pulsión a su manera pues intenta rearticular eso que se había separado, pero efectivamente si uno toma a Lacan tratando de mirar la noción de resistencia, pues lo que va a encontrar allí es que esa resistencia se refiere a lo imaginario, ¿cierto? Que es el campo además del mundo sensible, de las tres dimensiones. En realidad para Lacan siguiendo al estoicismo va a mostrar que lo real tiene una sola dimensión, eso lo va a desarrollar a partir del seminario 21, pero concretamente en el seminario 22, 23, 24 va a ir elaborando cosas al respecto hasta decir plenamente que lo real tiene una sola dimensión, lo imaginario, perdón, lo simbólico dos dimensiones y lo imaginario tres. Y esas tres consistencias en el nuevo Romeo pues van a ser ya la consistencia de la realidad en el sentido del sujeto del inconsciente y todo lo que implica la realidad para la lógica en el sentido lacaniano. Es decir, que ahí está tanto lo incorporal como lo imaginario, como lo simbólico, entendiendo lo incorporal allí como lo real. En ese sentido, a propósito de una pregunta que plantea Beatriz, el goce, me parece que hay una cosa muy interesante cuando Lacan afirma que hay una sustancia gozante, un poco me parece dando un golpe mortal a esta separación de dos cuerpos entre resistencia y res cogitans. Lacan dice hay una res gozante, y esa res gozante es la de la fusión de los dos cuerpos, y por lo tanto el goce es tanto corporal como incorporal. ¿En qué sentido? Es incorporal en su causa, porque la causa de ese goce implica el objeto A, pero es corporal en tanto efecto, porque ese goce no se puede dar sino porque hay cuerpo donde ese goce se manifiesta. Entonces, en ese sentido, suponer que el goce estaría solo de un lado, de lo incorporal o de lo corporal, sería caer en la misma trampa cartesiana de tratar otra vez de separar dos cuerpos donde en uno habría goce y otro no, cosas de ese estilo, o si en lo incorporal habría goce y en el otro no. Entonces, en ese sentido, creo, a propósito de la pregunta de Beatriz, que a propósito te saludo y te agradezco mucho que estés acá, me alegra mucho tenerte acá acompañándonos, diría que hay esa relación de la res gozante, que es precisamente la fusión entre cuerpos, la causa queda excluida como éxtima, digámoslo así, como objeto A, y el efecto de ese goce sentido en el cuerpo. En ese sentido, es diferente del deseo, porque fíjense que el deseo más bien se desplaza como falta, ¿no? Y en ese sentido el deseo toca el cuerpo más por vía de ese movimiento en tensión constante del movimiento de esa falta a través de los significantes, es decir, como siempre deseo, para ponerlo en términos de Pascal Quignard, quien siguiendo a propósito de Freud y Lacan se hace una lectura de la moral antigua muy interesante en un texto que le recomiendo leer que se llama, que también es muy bueno para entender sobre todo la teoría del falo en Lacan, que es un texto que se llama El sexo del espanto. Hay una diferencia entre deseo y goce en ese sentido. El goce toca más en su efecto al cuerpo, como presencia, mientras que el deseo lo toca más como ausencia, pero en cualquiera de los dos casos, y esto es una cuestión importante para pensar el más allá del principio de placer de Freud, tanto deseo como goce se oponen al principio de placer. Es decir, hay que cuidarse de caer en la trampa, a mi juicio, de pensar, por ejemplo, que el deseo es el placer y el goce es el displacer. No, tanto deseo como goce, al ser causados por eso incorporal, por ese objeto A, por ese lectón, incluso por el tiempo y el espacio, en términos de la dialéctica del significante, se oponen al principio del placer, ¿no? Es decir, implican una carga de displacer. No sé si respondí, Beatriz, tu inquietud.
Patricia Garrido, si lo discute, da la referencia de un otro al otro. Vale, Patricia, gracias. Bueno, y pertenece a la escuela lacaniana. Bueno, muy, muy chévere. Tengo buenos amigos allí a propósito en la ECOL. Y Natalia dice, Natalia, hola, ¿cómo estás? Andas en Argentina, de hecho creo, ¿cierto? Bueno, un saludo. Qué bueno escucharte, John. Según te escucho, me parece que cuando Lacan habla de la sustancia gozante como tercera sustancia, después de la sensible y la pensante. Correcto. Parece una completa ironía. ¿O cómo se puede entender? Bueno, me refería ahorita a la sustancia gozante en ese sentido. Sí es una ironía, pero al mismo tiempo es una manera de expresar la solución, ¿cierto? De demostrar que allí se trata de la fusión entre cuerpos. Porque, digamos, de todas maneras, veámoslo así, si uno se preguntara qué implicaciones tiene esto para la clínica, por ejemplo, es una pregunta que es muy reiterativa y la traigo porque me la han hecho muchas veces, sé que se la han hecho a otras personas, a colegas, siempre pensando como que estas cuestiones de la episteme o de la lógica o de la filosofía o de la relación entre el psicoanálisis y otras disciplinas y más la topología, no son cosas prácticas, ¿cierto? Y yo allí quisiera aprovechar esta oportunidad pues para expresar algo al respecto y es, la clínica está determinada directamente por la episteme desde la cual se funda. Y en eso quiero decir por el logos, por la lógica en la cual se sostiene. Por lo tanto, si yo sostengo, por ejemplo, una incomprensión de esta lógica incorporal o de esta teoría incorporal del análisis, como la llama Lacan, no podría caer en la trampa, no tendría por qué caer en la trampa, aunque es posible que uno caiga siempre, ¿cierto? Pero no tendría por qué caer en la trampa de suponer que, por ejemplo, el cuerpo real sería el organismo, ¿sí? Porque entonces el cuerpo real nos remite necesariamente a un cuerpo que falta, y ese cuerpo que falta es el objeto A, cuerpo atenuado, ¿cierto? Sino que habría que pensar ese cuerpo como un cuerpo erógeno. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno escucha a veces que se dicen cosas como que ya no interpreta el analista, eso lo escuché a alguien alguna vez, el analista interpreta ese acto, pero confunde el acto con la acción, por ejemplo. Es decir, que interpreta no diciendo algo, sino haciendo algo. Esa confusión es muy interesante pensarla porque si ustedes piensan esto, cuando se dice que hay una interpretación como acto en el sentido de la acción, pues se está confundiendo el acto como corte incorporal al que se refiere Breyer y que retoma Lacan, que es el acto que tiene valor de acontecimiento y que no tiene que ver con la cuestión de moverse, en el sentido de la acción mecánica de Aristóteles, se estaría confundiendo con la acción mecánica de Aristóteles, ¿no? Entonces hay que pensar que el movimiento en la lógica lacaniana es un movimiento no solamente que es un acto que se repite siempre de nuevo, sino que también es un acto que lleva al corte, que es como lo piensa el estoicismo antiguo. Y es un acto que tiene valores por el hecho de que allí hay esa fusión de cuerpos que permiten esos cortes y no tienen que ver, bueno, y cuya causa es intrínseca, y no tienen que ver con ese acto como acción mecánica. Entonces decir que un analista interpreta en acto, o interpreta con el acto, o hace un acto interpretativo porque hace una acción, pues sería un error de principio epistémico. Por eso yo creo que si no se entiende, si uno no se va a la rigurosidad de esta episteme, de la lógica y la topología, pues si no se procura eso, va a caer en lo mismo que Lacan criticó y que lo dice de hecho en Función y campo de la palabra del lenguaje y psicoanálisis, es la crítica a los psicoanalistas de su época, cuando, bueno, ese EPA es un buen equívoco, porque iba a decir época, pero pensé en la IPA, que eran los psicoanalistas del tiempo de Lacan, ¿cierto? Pues los que estaban a su alrededor fundamentalmente. Y Lacan dice en ese texto que la confusión, o que nadie es menos riguroso con la explicación o entender cómo se sostiene su práctica que los analistas, que atribuyen casi que un funcionamiento mágico a eso que hacen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado allí, porque si uno sigue pensando la cuestión desde la acción mecánica, aunque hable con palabras psicoanalíticas, pues a mi juicio es un criptoconductista, ¿cierto? Es decir, está hablando desde la perspectiva de la acción mecánica, la relación continente-contenido de los cuerpos, el efecto de un cuerpo sobre otro, y no de la causa intrínseca, y en ese sentido, como le pasa un poco a los de la IPA, uno podría terminar siendo lacaniano también y cayendo un poco en el mecanicismo aristotélico y deviniendo conductista sin saberlo. Dice Patricia, dígame, Lacan dice, soy un cuerpo o tengo un cuerpo, ¿cómo sostener? Patricia, ¿puedes ampliar un poco? No sé si me estás haciendo una pregunta o estás diciendo que Lacan dice eso. Pues sí, digamos, el tema del ser y del tener es importante mientras escribís allí de pronto una ampliación. ¿Por qué? Por el tema de la cópula en el estoicismo. Las cópulas en el estoicismo, o más bien las cópulas en la lógica aristotélica son dos fundamentalmente, el ser y el tener.
¿cierto? Y ahí están todos los problemas de nuestra lengua. Yo soy un árbol, por ejemplo, ¿cierto? Que uno no podría decir en ese sentido, siguiendo Lacan, yo soy un analista, o yo soy analista, porque no hay predicado del analista, habría que decir yo analizo. Y al decir yo analizo como sin Bama, como acontecimiento del sujeto, pues me ubico en un lugar que es el de analizante, con lo cual no hay más ser del analista que el ser de hecho, el de ser dicho en alguna parte, dice Lacan, ¿cierto? Ver que ahí Lacan es riguroso con el tema del acontecimiento estoico. Pero la otra posibilidad en el aristotelismo, y que sí es muy usado también por nosotros, es yo tengo, ¿cierto? Entonces, o yo soy o yo tengo, o el sujeto es o el sujeto tiene. Entonces Lacan juega un poco con eso porque la vertiente imaginaria de las identificaciones del yo es tratar de tener el falo o de ser el falo, pero finalmente la cosa Lacan sabe que en términos de la estructura de la lógica inconsciente va más allá de esa condición del ser y el tener, que es la perspectiva más de esa relación del entrecruzamiento entre imaginario y simbólico que produce sentido, ¿cierto? Ahí falta todavía ver qué es lo que pasa de real con ello. María Blanca, un saludo, María Blanca para vos, dice, ¿podría hacer relación de lo incorporal, relación con un hecho artístico, escena de Chaplin en tiempos modernos, trabajando frente a una cinta de transporte y se acelera hasta que pierde el ritmo? María, discúlpame lo que voy a decir, no sabría responderte fundamentalmente por una razón. Hay una cosa que es muy rica cuando uno se le ocurre una idea, una serendipia, como dirían los que retoman esta idea del príncipe Serendipity, ¿cierto? Que es un poco una formación del inconsciente. Y es que cuando a uno se le ocurre la idea, es uno el que la puede empujar un poco a tratar de ver a dónde lo lleva, ¿cierto? Eso es lo que trata de hacer cada uno de nosotros, unos en gran medida, Freud, Lacan, no sé, Newton, Einstein, toda esta gente pues que hizo tantas cosas, y otros lo hacemos como podemos, ahí dando tumbos, ¿cierto? Con más dificultades incluso. Y en esa medida, en tanto se te ocurrió, sería muy chévere si lo puedes desarrollar. Pues si nos comentas algo más por el chat, yo lo puedo leer, porque en principio yo no sabría cómo hacer esa relación con el hecho artístico, ¿cierto? Me costaría mucho trabajo, sería tratar de impostar, digamos, allí algo y no me parece respetuoso con ninguno de ustedes y mucho menos con vos, pues que con quien fue quien se le ocurrió, digamos, esta posibilidad de articulación. Te agradezco que hayas hecho una mención y si puedes escribirnos algo más, te lo agradecería porque me serviría a mí también para pensar esa relación que propones, que puede ser interesante, pero que en principio yo no sabría cómo tejerla de entrada. Bueno, ¿qué más? No sé si hay algunas preguntas más, algunos otros comentarios. Voy a dar unos segunditos para ver si hay algunas otras cosas o si terminaríamos allí. Bueno, en ese caso, pues no me queda más que agradecerles. Para mí, pues ha sido muy grata la invitación. Reitero el agradecimiento al equipo de Joyka, Alejandro, Arturo y Jesús. Espero pues que en alguna medida lo que les he compartido hoy pues provoque más que el hecho de demostrar que aquí hay una verdad establecida o algo, es que provoque a leer estos textos, a revisar, incluso a tratar de contradecir, si es el punto, algunas de mis ideas o planteamientos, porque creo que de eso se trata justamente que podamos trabajar y es discutiendo permanentemente como en la interrogación de nuestro propio lugar que podemos llegar a un saber posible. Le agradezco a todas las personas que nos han acompañado, Diana, que está por allí, gracias Diana por acompañarnos, Arturo, Beatriz, amigos grandes, Natalia, Beatriz, Carito, bueno, mucha gente a quien conozco y a quien agradezco que nos esté acompañando, y a quienes no también por su participación, por sus preguntas y demás. Y bueno, antes de despedirme, les invito a que continúen siguiendo las actividades de Yoica. Ustedes saben que tienen semanalmente varias conferencias, mañana hay otra, y así pues muy variadas, así que bueno, son bienvenidos también al espacio de Yoica para que compartan y escuchen pues con las personas que tienen tanto que compartirnos para que vamos trabajando juntos en esto que es pues la pregunta por algunos saberes en los que estamos interesados. Hasta pronto y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao, Arley.